caca. Pues bueno, amigos, es jueves 3 de noviembre a las 10 de la mañana. Estamos en vivo en Deficios para Ficios. El día de hoy Pamela, ¿cuál es la original? La otra no vino. La que no vino, Pamela original, brilló por su ausencia. La mordió un perro, el mismo perro que mordió a Mahatma la semana pasada, mordió a Pamela, parece que está contratado. El día de hoy va a haber temas random, de todo un poco. Mahatma promete dar un tema controversial. No, vine a generar controversia, es otra cosa. Y no es lo mismo dar un tema controversial que generar controversia. No, porque no voy a dar nada. No es lo mismo. No voy a dar nada. Ustedes se van a preguntar qué pasó, por qué no dio nada. La controversia ya está. ¿No? Ok. No entendí mucho, pero está bien. Está bien. ¿La cachaste? Sí, entendí. Por favor, amigos, díganos si se ve bien, si se escucha bien. Ya tenemos 4 seguidores, estamos con madres, hoy empezamos filosos. Pues arriba, 4 dicen vivo, 4. Somos nosotros 4. No sé, los 4 estamos. Ok. Pero no pasa nada, tío. Pero está Nosotros poner los corazoncitos. Eso. Muy bien, ¿quién quiere empezar? ¿Usted no? ¿Tú vas empezando? Yo empezamos, perfecto. Yo, la verdad, esta semana he tenido muchos pacientes de parálisis facial. La verdad es que ha sido muy recurrente ese padecimiento esta semana. Creo que si nos aventamos unas 6 esta semana, fueron pocas. Y pues, sí se me hizo un tema bastante divertido, bastante complicado. ¿Qué tiene de divertida la parálisis? ¿No has visto el meme de Shocker? Que si le tapas con un dedo, la mitad está feliz y la mitad está enojada. Está genial. Yo me divierto cuando hacemos lo de cara de perro mojado, ¿ves? Y está volviéndome así, le hizo en el espejo. ¿No ha hecho ese ejercicio? No, nunca he hecho cara de perro enojado con mis Bueno, pacientes. Ahí está el Shocker. Buenos días. Shocker, mira, le tapas y está enojado, y le tapas y está contento. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Entonces, en vista de que tuve muchas parálisis faciales, me surgió la duda de por qué, ¿no? ¿Qué es una parálisis facial? ¿Por qué vienen conmigo? ¿No? Sí. Dios, ¿qué estoy haciendo? Entonces decidimos hablar un poquito sobre parálisis facial, ¿sale? Y pues obviamente en términos generales, ¿qué es una parálisis facial? Pues una parálisis facial es un trastorno neuromuscular del nervio facial, ¿sale? Simple y sencillo. Pero pues tenemos que recordar que el nervio facial tiene 3 formas o tiene 3 trabajos principales: uno sensitivo, uno motor y uno vegetativo o secretor. ¿Vegetativo cómo? ¿Es un vegetal o qué? Sí, le pega a los vegetales. Todos los vegetales tienen un nervio facial. O sea que si te comes un brócoli, por ejemplo, ahí entra el... Es una duda. No, está perfecto. No hay dudas. Claro, tontas, dale. tontos que se quedan Yo con duda. puedo responderte lo que tú quieras, gordito. Ok, entonces si te comes un brócoli, que es un vegetal, no, el brócoli es un vegetal, o es un arbolito. Es un arbolito enano. Entonces, es un arbolito vegetal. No, ya no cuenta. Es un arbolito vegetal. ¿Hay arbolitos animales? Sí, yo vi una vez que había una de forma de tigre. De hecho, las plantas carnívoras se llaman arbolitos animales. Dato curioso. Pero bueno, entonces esta porción vegetativa es la porción secretora. Lagrimeo, saliva, entonces es un nervio bastante complejo. Así es. ¿Sí? La verdad es que la mayoría de las parálisis faciales se conocen como idiopáticas. ¿Por qué idiopáticas? Porque tienen una etiología variable, puede ser multifactorial, y ese es el verdadero problema. Hay 2 tipos de parálisis faciales principalmente, una que es periférica y otra que es central. Una parálisis central se va a dar antes de la decusación, donde sale el bulbo de origen central, y a partir de ese punto va a ser ipsilateral del lado de la lesión y por debajo de la mitad de la cara. ¿Qué se quiere decir?
Que si mi lesión es del lado derecho, mi parálisis facial va a ser derecha. Es antes de la decusación en el bulbo, en las pirámides, ahí está la lesión. Más o menos, no sé, no soy un neurólogo, entonces en la cabeza está, ¿sale? Y antes de ese punto está la parálisis, una parálisis facial central. ¿Cuál es la característica? Que va a ser del tercio medio inferior de la cara, de la mitad inferior de la cara, y te va a dar una parálisis ipsilateral. Ahí es más secundario a un accidente cerebrovascular, a un traumatismo, a presencia de tumor, a presencia de estructuras centrales dañadas. ¿Por qué los pacientes esa es una pregunta seria. ¿Por qué los pacientes con EBC presentan parálisis facial periférica? Porque al final de cuentas, aunque sí hay un daño de origen central, acuérdate que se encuentra tu control motor o tu control principal viene dado por el homúnculo de Penfield. Si tú ves la figura del homúnculo de Penfield, cada estructura tiene un control específico. Y aunque el daño sí es central, las estructuras que están lastimadas sí es el control voluntario, y no todas las parálisis, no todos los pacientes con EBC. No todos, pero por lo mismo, porque al final de cuentas el daño, aunque sí es central, muchas veces la estructura del nervio periférico, la neurona motora periférica, es la que está lastimada, ¿sí? Una parálisis facial periférica va a depender mucho del origen o de la zona de lesión para la sintomatología. Hay pacientes con parálisis facial periférica que tienen problemas de alteraciones auditivas, que escuchan de más o tienen muchos o sonidos muy bajos o muy agudos, causan dolor. Y aunque tú dices, pues es que es periférica, hay estructuras del nervio periférico que llegan a lo que es el tracto de Falopio, el conducto de Falopio, que es una estructura de corneal. Por eso hay que aprender anatomía. Hasta allá llega. El conducto de Falopio, por eso hay que aprender anatomía. El conducto de Falopio, que es una estructura de control de la audición. Mira, matriz paralizada. El conducto de Falopio, sí. El conducto de Falopio es algo diferente a la trompa de Falopio. Por favor. Sí. Vi su cara de duda. Entonces, muchos pacientes con una parálisis facial cursan con ese tipo de alteraciones auditivas. Tranquilo. No sé qué tienes el pecho. Eres desgraciado. Perdón. Conducto de Falopio. Entonces, en esa decusación, por eso cursan muchas veces con alteraciones auditivas, alteraciones visuales. Aunque un componente visual como tal es difícil, por ejemplo, el lagrimeo o la visión borrosa es probablemente uno de los síntomas poco comunes, pero que también se presentan en la parálisis facial. Insisto, depende mucho de la localización de la lesión, la sintomatología que te va a dar una parálisis facial. No es lo mismo que sea se supone que está el bulbo protuberancial y de ahí empieza la porción periférica del nervio, y si es ahí la lesión, a lo mejor tu sintomatología es más profunda y tu paciente le va a costar mucho más trabajo salir que si tu paciente, la lesión del nervio es más periférica, más llegando a las terminaciones axonales, a las terminaciones sensitivas, motoras o vegetativas. Entonces, de eso va a depender de que tu paciente o no salga muy rápido. ¿Cuánto tiempo tarda una parálisis facial en instaurarse? 48 horas en promedio. ¿Qué quiere decir? Hoy empiezo con la sintomatología y el punto o el ápice más grande de una parálisis facial empieza 48 horas después, ¿sale? Y ahí es cuando nosotros debemos de preguntarnos en qué momento ustedes abordan a un paciente de parálisis facial, cuándo consideran pertinente iniciar con la terapia. Cuando va pasando en la calle y lo ves así como ahí hay que abordarlo. Oiga, venga, a ver qué tiene. Le avientas una tarjeta. Sí, güey. Sí, causas un accidente como no ve bien de ese lado porque está caído el párpado. De hecho, no. No, que sí ve bien. Ve más, güey. ¿Ve más? No. De hecho, ahí la importancia de estudiar anatomía. El párpado superior no está inervado por el facial. ¿Y por qué se cae?
No se caen, se desciende el párpado inferior. Entonces, cuando cierras. Es la importancia de estudiar anatomía. Si el nervio frénico se daña, ¿el diafragma se eleva o desciende? Y esa es la importancia de tomar ácido fólico. Lo siento, mamá. De hecho, señora, se pasó. Lo siento, mamá. Tomó un frasco de ácido muriático, ¿no? Ácido muriático, sí, por eso que se cayó de chiquito y se le sumió la mollera. Aquí estábamos, sí. Y esa es la importancia, ¿sí? Pero ¿cuándo es momento de intervenir como fisioterapeutas? ¿A qué tiempo ustedes le dicen, hoy me dio la parálisis facial, hoy mismo venga a terapia? ¿O cuánto tiempo esperan ustedes para iniciar el tratamiento fisioterapéutico? Es extraño. Bueno, voy a decir que es extraño porque no todas las parálisis faciales terminan siendo parálisis faciales completas. O sea, no todas las parálisis terminan en una, ¿cómo se dice? ¿Paresia? No, en una plegia. Bueno, una parálisis completa. ¿No? Sí, completa. Hay muchos que no llegan a esto, pues, ¿no? Su grado es menor. Okay. Entonces podríamos, es lo que decías, ¿no? O sea, más o menos como 48 horas en instaurarse, ¿ok? Pero sí hay pacientes que tardan más tiempo, pues, ¿no? O sea, sí hay pacientes que tardan más tiempo. Pero, o sea, mañana mismo inicia la terapia. No, pues la paciente tiene que ir al médico, tiene que hacer otras cosas. Incluso ni siquiera se va a dar cuenta, güey. Se van a asustar a las 48 horas. Exacto. Aquí hay algo importante. Hay una clasificación que se llama... Bueno, hay dos clasificaciones más grandes para una parálisis facial. Las dos son a través de sistemas de puntaje. La que más utilizamos los fisioterapeutas, o lo que es más común, es la de House-Brackmann. Es la escala o la clasificación para una parálisis facial. Va del 1 al 4 o al 6. Es al 6, ¿no? Al 5. Al 5. Lo buscamos en este preciso En este preciso momento, búsquenlo, por favor. A ver, pero esta escala nos va a ayudar a valorar qué tan profundo o qué tan dañado está el nervio. Ojo, aquí Herbert tiene un punto importante. No es lo mismo una parálisis facial causada... ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No es lo mismo una parálisis facial causada por un virus, que por una bacteria, que por una subida de presión, que si tu paciente tiene una comorbilidad como diabetes, como la presión, como cáncer, etcétera, etcétera. 6. O sea, Nada más que podrías, esa es una pregunta rara. Ok. Podríamos, por medio de la escala de Brackmann, evaluar a Mahatma, por ejemplo. Yo pensé que ¿Cómo? O sea, podrías por medio de la escala de Brackmann clasificar a Mahatma en el 1. ¿Como normal? Como normal. Sí. ¿Se puede o no se puede? Pues sí, porque no tiene ninguna alteración. Bueno, sería cuestión de que valoraras. Evidente. Sí, no tiene ninguna lesión evidente o una alteración evidente. De que se puede, Pues va de la escala de House va de no mueve nada a una Les pregunto porque lo leí. Y no me quedó claro cómo. La neta no me acuerdo por ahí. Lo leí. Te voy a decir qué fue lo que leí. Leí el hecho de que no puedes utilizar una escala en un paciente, en una persona que no es paciente. No es paciente en el sentido de no toma una parálisis facial, no entraría en la clasificación, pues no. Aunque la clasificación te dijera que sí es normal. ¿Por qué? Porque no tienes la lesión como tal. Es como cuando tiene una lesión medular, ¿no? Si el paciente no se cayó, no se pegó y no se lastimó, pues no puedes clasificarlo dentro de la escala, aunque dentro de la escala sí exista un grado donde dice el paciente no tiene nada. Ok, sí se puede. Al final de cuentas tú tienes que saber qué es lo normal para saber qué es lo patológico. ¿Sí? Si tú no sabes qué es lo normal, qué es lo correcto, qué está bien, no vas a saber qué es lo patológico. Y tú tienes que tener un punto de referencia. Claro. ¿Sí?
Entonces, lo que podríamos hacer es como cualquier estudio, hacerlo comparativo. Si Kiki es lo normal, pero si no está tan normal. Por eso les entre comillas. Pero estamos hablando de afectación del nervio, no de problemas neurológicos, mentales, psicológicos. Estamos hablando de la parte psicológica. Pero sí podría servir como un parámetro de referencia. Aunque sea sí, pero sí podría entrar. Entonces, a través de ese tipo de situaciones, nosotros podemos valorar la calidad de nuestro paciente, la afectación de tu nervio facial y cómo o qué estructuras vas a poder trabajar mejor. ¿Por qué? Porque cada estructura, la vez pasada hablábamos de aplicación de electro en parálisis facial y en algún momento comentaron que no lo aplicaban porque podrías generar una sincinesia. Las sincinesias las puedes generar aún sin la aplicación de corriente eléctrica. Si tú no haces bien un ejercicio o una reeducación, puedes generar esas sincinesias. ¿Cómo? Al final de cuentas son reacciones asociadas, exactamente como la doña, levantas la ceja y mandas un beso. ¿Sí? Un poquito más exagerado, pero básicamente es eso. No necesitas una corriente eléctrica para generar una sincinesia. Si tú no haces bien tu trabajo, si no sabes qué estructuras puedes estar lastimando, qué estructuras están lesionadas, vas a causar más problemas. Claro. He ahí la importancia de saber qué es lo correcto, cuál es tu parámetro normal para saber cuál es tu parámetro de lesión. Ahora, en cuanto a tratamientos de la parálisis facial, lo primero que se... Estábamos en lo primero, tranquilo. Ni hemos hablado bien de las muy violento, sí, muy rápido, tranquilos, tenemos 1 hora y media. Estamos hablando apenas de la clasificación y ya te viste. Sí, es cierto. Central y periférica. Central, la mitad para abajo, ipsilateral. Periférica hay dos versiones, bueno, hay dos modalidades. Una que puede ser una parálisis facial completa o una incompleta, dependiendo del grado de lesión. Y segunda, hay una parálisis facial periférica doble. Que quiere decir que tanto la hemicara derecha como la hemicara izquierda pueden estar afectadas al mismo tiempo. ¿Es común? No es común. ¿Es posible? Sí es posible. De hecho, puede afectarse primero un lado y después el otro. Y ya como que medio... Va saliendo y se le checa el otro. Sí. Está muy extraño. Sí, ya me tocó un caso... Se puede. Ya hay veces que es al mismo tiempo. O sea, sí se ve la simetría. Bueno, no se ve simetría porque al final de cuentas sí se ve simétrico, pero no se ve bien. ¿Sí me explico? ¿Existe la posibilidad? Sí existe la posibilidad. Pacientes con, por ejemplo... ¿Cómo se llama? Guillain-Barré. Herpes zóster. El herpes es una causal de parálisis facial. Hay una variedad específica de herpes zóster, así como la influenza B, la mala influencia de tus amigos, porque te tomar a las 3 de la mañana y te toca el frío. Te toca el aire. Entonces, el herpes, la influenza, una variedad específica de influencias. ¿Porcina? ¿La porcina? No. ¿H1N1? No, se me fue. ¿B462? No sabes cuál es, ¿verdad? No ni sabía que existía. Déjamelo, sí. Entonces, una que le da a los camellos. ¿No sabías? No sabía que... ¿Sabías que hay un coronavirus? Sí, el coronavirus empezó con animales. Que provocó una pandemia, pero pues nada más fue en animales. Fue una epidemia, ¿no? Entonces... En África, no, en Arabia, por culpa del camello. Porque se andaban besando con los camellos, por Dios. Bueno, el SIDA, la leyenda urbana, y lo más es que empezó porque alguien tuvo relaciones con un simio. No manches. Con un primate, con un chimpancé, de hecho, específicamente con un chimpancé que se llamaba Sally. Y de ahí mutó el virus y pues se le dio a los humanos. Que de hecho hasta la semana pasada, cambiando de tema y así como... ¿Todavía estaba vivo el chimpancé? No creo. ¿Qué no fue Michael Jackson? No, él tenía un chimpancé también, pero no hacía eso con él. O lo sabemos, ¿no?
A una mujer a la semana, no me acuerdo si esta semana, creo que esta semana, principios de semana, fue dada de alta sin VIH. No, pero ¿la curaron? La curaron con VIH, del VIH a través de células madre. ¿Las células madre eran de su mamá de ella o de la mamá de alguien más? Pues supongo que de alguien más. Por lo general son células madre totipotenciales. Igual. Totipotenciales. Que pueden hacer para todo. Que es exactamente. Exactamente. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hay parálisis faciales periféricas bilaterales. Son poco comunes, pero sí existen. Como dice el gordito, puede ser que primero esté un lado, después el otro, o los dos al mismo tiempo. También muchos pacientes te preguntan, una vez que me dio una parálisis facial, ¿me puede dar? Sí, te puede volver a dar. Es lo que habíamos platicado otra vez, de cuando les hablé de mi paciente. ¿Qué opinan del PRP? Esa es pregunta para Mahatma, porque es lo que quería que les preguntáramos. ¿Qué opinas del PRP para tratar lesiones articulares? ¿Qué es el PRP? Aquí nos damos promoción a partidos, amigo. ¿Qué es el PRP? Igual y si no los... PRD quería poner, pero Sí. se le fue la... Mientras no voten por Morena. No somos apolíticos. Pero sí. ¿En qué estábamos? ¿Cuándo se descubrió la parálisis facial? ¿Cuándo se descubrió la ¿Quién parálisis descubrió? facial? No sé cuándo se descubrió. De hecho, hay imágenes donde se ve a Tutankamón. Jesús. Duchenne, creo que se llama, dando estimulación eléctrica a personas con electrodos grandes. ¿El mismo de la distrofia? No, es otro Duchenne. No todos los Duchenne son el mismo Yo Duchenne. pregunto si es el de... Ya Creo que nada. se llama, Ya creo que se nada. llama Duchenne. No, hombre. No me acuerdo. Se apellida Duchenne. Es una imagen donde está el tipo con la cara así, tiene unos electrodos. Así. Pero bueno. Y de hecho, los egipcios ya utilizaban electroterapia a través de el ámbar, como dato general. ¿De Ramba? Ámbar y peces torpedos, así se llaman. Con tor antes. Como Thor, ¿no? Como torpedos. Pero bueno, y así. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿En qué estamos? Parálisis facial. No dijeron que es PRP. Bueno, no es Sí. tu pregunta, güey. Ahora sí, ¿qué afecta más a hombres o mujeres? Es igual, básicamente la afectación entre hombres y mujeres es igual. Existe un mayor porcentaje, o se ha descrito porcentajes de mujeres embarazadas durante el primer trimestre de embarazo con parálisis facial. Entonces hay que tener precaución en ese sentido por las alteraciones tanto metabólicas como hormonales que presentan las mujeres embarazadas. Prevalencia entre los 20 y 30 años, y por arriba de los 50 años también hay un aumento. Pacientes mayores de 60 años, el índice de mejoría reduce por obvias razones. ¿Por cuáles? Por edad. No aumentaría, pues sería más susceptible su... Nos reduce la evolución favorable. Perdón, si lo estoy poniendo atención. Sí, nos dimos cuenta. Gracias de mí. No se pone atención y me meto en el Raro. ¿no? Entonces, No estoy de acuerdo. esa es la epidemiología básicamente de la parálisis facial. ¿Qué más? ¿Ya hablamos del herpes? Ya. Claro, te fuiste 3. Sintomatología. La parálisis facial tiene una sintomatología muy específica por la inervación, anatomía, por la inervación y por las porciones que inerva el nervio facial. Va a tener afectaciones tanto visuales, auditivas, de gusto y motoras. ¿Qué quiere decir? Va a tener lo principal, y por lo que la mayoría se da cuenta, una asimetría facial, presencia de lagrimeo constante, babeo o salivación constante, problemas a la hora de generar una oclusión bucal que cierre completamente la boca, alteraciones auditivas, puede ser hipersensibilidad auditiva, por lo que ya les había mencionado antes, puede generar alteraciones de gusto, ya que el nervio facial inerva el tercio anterior de la lengua, me parece. Inerva el tercio anterior de la lengua. Entonces, posterior. no, anterior.
Por eso, sí, por eso cuando haces la exploración de lengua, picas el músculo tiroideo. Bueno, luego vemos eso. En otra clase. Es posterior, porque es la parte de atrás. ¿Sí? Sí. Según yo son el tercio anterior del lengua. Sí, hagan sus apuestas. Les gané en el de... Vamos a ver, enervación del facial en la lengua. Primero, ¿qué apuestan? Hay que apostar que es PRP. Partido Revolucionario Popular. ¿Qué no Anel iba a invitar los panes? Invasión del facial. Vientre posterior digástrico, estiloideo, sin nuevo, tenemos en cuenta el proceso componente para siempre. Sensitiva, conductos se unen, cara, inerva los músculos, una parte de la lengua y el paladar blanco no estamos. Estiloidea, trigémino, lagrimal. Bueno, entonces esta parte. ¿Tiene su celular, señorita? No, pero está aquí, estamos viendo la transmisión. Para que no se quite, que no salemos sin alteraciones visuales, pueden generar alteraciones de visión borrosa, lágrimas constantes, salivación. Por eso es importante que, por ejemplo, cuando acudan con su médico o ustedes como terapeutas recomienden la utilización o implementación de lágrimas artificiales para el ojo para evitar irritación o infecciones, ya que no se puede ocluir completamente el ojo. Y pues obviamente en una parálisis facial periférica, venden gotitas que se llaman lágrimas artificiales y se las ponen cada 8 o 12. Lágrimas artificiales para que... Lágrimas artificiales. No le vas a decir a tu primo que llore y lo vas a juntar en un frasquito y luego te lo vas a echar. ¿Qué más? ¿Qué otra sintomatología tiene la parálisis facial? Y pues obviamente una parálisis facial periférica, el signo más característico y el que todos conocemos es el signo de Bell, que cuando tú tratas de cubrir el ojo, el iris no se mueve y se deja ver la parte blanca que es la esclerótica de tu ojo. Y todavía alcanza a ver, por eso. ¿Alcanza a ver? Pues no, de hecho no alcanza a ver porque sube. Pero si baja el ojito sí ve. No, pero entonces ese es el signo más característico, que de hecho cuando hacen reeducación de la musculatura de parálisis facial es uno de los ejercicios más importantes para quitar ese signo de Bell. ¿Cuál? ¿Cómo quitan el signo de Bell? Pues cambia. Le pega una cintita y le levantas. Que el párpado superior. ¡Ah, burro! ¿Has visto esos señores que ya están muy grandes? ¡Tercos! Échese a ver el ojo. No, de hecho es que no suba. Para que no se vea bueno, para reeducar el signo de Bell, una de las formas más fáciles y más comunes es que, bueno, toda la reeducación y toda, la reeducación de la parálisis facial debe de ser frente a un espejo para que tengas el biofeedback, la retroalimentación y tu paciente pueda... Perdón, si no me gusta, no poner atención. Para que tenga una biofeedback y una buena retroalimentación. ¿Qué es biofeedback? Retroalimentación. Esto digo porque hay gente que no sabemos inglés y nos gustaría que nos... Yo tampoco sé inglés. Bueno, Así se llama. Así se llama, pero damos el término correcto. Entonces, lo pones frente al espejo, pones un puntito o una marca frente al espejo, frente a tu paciente a 30 centímetros sobre la línea de visión, lo bajas 15, colocas el estímulo visual y le indicas a tu paciente que abra grande los ojos y mientras lo vaya cerrando, todo el tiempo esté viendo el puntito hasta que lo ocluya completamente. Y una vez que inicia a abrir el ojo, lo primero que debe de ver es ese mismo estímulo. ¿Para qué? Para que la musculatura en específico del ojo no permita que se genere ese signo. Así se debe de reeducar el signo de Bell. ¿Es la única manera de reeducarlo? Es la manera más correcta.
¿Por qué? Porque tú le puedes indicar a tu paciente, cuando cierre usted ve hacia abajo, pero si no tienes un estímulo va a ser más complicado. Si tú le dices a tu paciente, abre la mano, y ciérrala con fuerza, va a generar cierta cantidad de fuerza. Fuerte, fuerte, con todas sus fuerzas. ¿Sí? Abre la mano. Si tú le pones un estímulo, por reflejo tú ya empezaste a cerrar la mano. ¿Sí? Tú le estás dando un estímulo extra. Lo que decía San Pedro la vez pasada, si tú pones un estímulo correcto, Ay, sí, San Pedro. pues sí. Saludos, San Pedro. Saludos, Sam. Si tú pones el estímulo correcto, vas a potenciar a tu paciente. Y eso es lo que buscas. Entonces, no es la única forma, pero es la mejor para que tú puedas reeducar ese sitio. Y eso es lo que deberían de hacer en una parálisis facial. Ahorita que mencionó lo de que hay alteraciones en la audición, ¿una parálisis puede llevar a la pérdida de la audición? ¿Una parálisis de qué? ¿Una parálisis facial? ¿Central o periférica? No sé, o sea, Cualquiera de las dos. No sé de qué estoy hablando, no quiero hacer una pregunta. Nada más quería oírme interesante. no, es que tengo una tía que... Tía, hola, vas a tomar acá. Ajá. Tengo una tía que le pasó varias veces. ¿Qué? ¿Qué Que cosa? tenía parálisis en su cara. Ok. Antes de ¿Le que... pasó varias parálisis o le varias pasó? parálisis. Ok. Entonces, ahorita está en tratamiento precisamente porque el tímpano, pues, Ojo. ¿Por qué son las parálisis? no sé, es que ya fue hace rato, o sea, no... Pero si dices que le dieron muchas. Sí, yo todavía no estudiaba de repente. No, pero si ya son muchas parálisis, debe de haber una causal. Ojo. Sí, se dice que la parálisis facial es idiopática o multifactorial o como quieran llamarla, pero sí sigue un sistema, sí hay un margen de referencia, por eso tú debes de hacer estudios, ¿sí? Una electromiografía, ¿cómo se llama el de...? Se me fue el nombre del estudio de audición, no es una audiometría, es una... se me fue el nombre. Tú debes de hacer una resonancia, debes de hacer escaneos de sonido para ver cuál es la causa de tu parálisis. Porque vuelvo a lo mismo, dependiendo de la zona de lesión del nervio, va a ser tu sintomatología. Igual y si puede generar alguna alteración auditiva, bueno, no igual, sí genera alteraciones auditivas, pero desconozco sinceramente si al ser tan recurrente pueda generar una hipoacusia o una sordera. Supongo que si sigues lastimando la misma zona de manera repetitiva, pues igual Sí, sí. puede generar una hipoacusia o una sordera en el paciente. Dice el gordito que sí. ¿Eh? Entonces, pero sí se puede. Saludos a Pam, que nos está viendo y que está con su pie así para arriba porque le mordió el perro. Tenemos ya otra pregunta también para el licenciado Mahatma, ahorita ya se la hacemos saber para que ¿Dónde está? ¿no? La primera yo creo que no se las va a poder saber porque no tiene la menor idea qué es, pero esta es más fácil, ¿no? Sí, ¿cuál es? Continuamos. No, ahorita ¿Qué sigue? ya que ¿Qué sigue? le responda su... ¿Tratamiento? ¿Ya? Pídemelo. Sintomatología. ¿Sigue el tratamiento? Es platícale su... Tratamiento de parálisis facial. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo. La mayoría de los terapeutas tienen protocolos distintos en cuanto al tratamiento de una parálisis facial. Lo primero que muchos hacen es poner una compresa húmedo caliente, infrarrojos, etcétera, etcétera. Calor a nivel de la zona de lesión. Muchos terapeutas dicen, no, es que no puedes poner calor en la zona de lesión, la pones contra el lateral, ¿no? O sea, si mi lado afectado es el derecho, lo pongo en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una parálisis facial genera una alteración del movimiento. Y si tú le pones el calor como tal genera una sedación y una analgesia. Y si ya no mueve el músculo, ¿para qué le pones más calor para relajar? ¿No? Entonces lo pones contralateral para que el otro lado se relaje y no jale tan fuerte. Una de las simetrías faciales más comunes es por eso, ¿no? Porque la parálisis facial es derecha y el lado izquierdo está jalando normal, pero ya no tienes una resistencia contralateral. ¿Sí me explico? Tú estás acá, pero como no trabajó, obviamente tiene más facilidad de moverse.
Entonces muchos terapeutas lo que hacen es, no lo pongas del lado afectado, ponlo del lado contralateral para que relaje y busques una simetría. Y muchos terapeutas dicen, no, ponlo del mismo lado, no buscas una sedación ni una relajación, buscas un aumento de la temperatura y eso genera una vasodilatación y mejore la circulación. Si tú mejoras la circulación, van a llegar a una mayor cantidad de nutrientes y vas a mejorar tanto la nutrición como la oxigenación y vas a hacer que se recupere más rápido el nervio. Aquí es gusto y personal de cada quien. En lo particular, el infrarrojo yo no lo ocupo, yo no lo recomiendo tanto porque son demasiadas precauciones las que debes de tener al aplicar infrarrojo. Si tú pones una lámpara que es calor seco y no tienes las precauciones ni las distancias debidas, puedes irritar más, tu ojo no se fluye bien, entonces puedes generar resequedad en el ojo y lo vas a lastimar, ¿sí? Entonces hay muchas precauciones que en lo particular yo no pongo infrarrojo, y la compresa va a depender, una, de cómo está el paciente y dos, si hay por ejemplo infección o no. Obviamente retiras completamente la compresa hasta que la infección ceda, hasta que ya no exista riesgo de proliferación del virus o de la bacteria, porque el calor hace eso, que prolifere y se haga más complicado. Y eso incluye oídos, ojos, nariz, garganta, boca, ¿sale? Muela. De hecho, hay un porcentaje mínimo, pero sí existe, de que alteraciones bucales o acudir con un dentista te pueda generar una parálisis facial. Es mínimo el porcentaje a pesar de lo que se cree. Sí pasa, pero no es tanto. ¿Qué te puede generar más? Una mala intervención con un odontólogo, una neuralgia o neuritis del trigémino, que es totalmente diferente a una parálisis facial. Y que en México y en algunos países de Estados Unidos y Canadá una neuritis de trigémino es causal de suicidios, ya que es muy dolorosa y al ser un dolor de origen neurológico o nervioso es muy difícil de controlar. Nosotros tenemos... ¿No se suicida la gente por eso? Sí, por eso en México, Estados Unidos. ¿No sabe cómo se llama aquí? Y de hecho, por ejemplo, se me fue lo que iba a decir. Una neuralgia del trigémino, a pesar de ser muy común, es muy difícil de tratarla. Hay corrientes específicas de electroterapia enfocadas a una neuritis o una neuralgia del trigémino. Entonces, pero ese es otro tema, ¿sale? Y es más fácil que por una mala intervención de un odontólogo, de un dientólogo, de cualquier especialista de la boca, genere una neuralgia del trigémino que una parálisis facial. Tuve una paciente que llegó pensando que tenía una parálisis facial central, porque eso le dijo el médico. Y haciendo, pues traía la mitad de la cara inferior con parálisis, ¿no? Y cuando ya le hicimos historial clínico, pues resultó que había ido meses antes con el odontólogo, le habían puesto la anestesia y generaron una parálisis facial periférica del tercio, mitad de la cara inferior. Fue extraño y divertido. Sí, lo es. Mira, yo digo, sí salió, digo, para que no vieran pensar que sí. No entonces, sí se ve el consultorio, porque ya no quiso regresar. En cuanto a compresas húmedo calientes o calor, esa es mi perspectiva. La segunda técnica que aplicamos o que aplican algunos terapeutas es electroterapia. La electroterapia es un tema muy delicado en cuanto a la parálisis facial. Hay corrientes específicas para la aplicación en un nervio. Quiero que quede claro, un TENS, un EMS, unas rusas no van a funcionar en una parálisis facial para la lesión del nervio. No sirven, no funcionan. Muchos pacientes, muchos terapeutas justificamos, y me voy a incluir, justificamos el aplicar ese tipo de técnicas o de corrientes alternas porque dicen que hay una atrofia o una alteración a nivel muscular y lo aplican para que no se pierda, para mantener el tono. Sin embargo, el músculo no está dañado, lo que está dañado es el nervio. Por más que lo estimulen o cambien 1000 veces el músculo, no está dañado. Las corrientes que se aplican más comúnmente en una parálisis facial son una farádica, una exponencial, una triangular, que son las corrientes más comunes. Por favor, hijo. Que son las corrientes. Repite de nuevo.
Vamos a ver cómo Mahatma hace un Mahatma. ¿Quién hizo el café? No, sí le eché, tómele. Ahora sí le eché como si no hubiera un mañana. Sí. Entonces, ahí sí existe un pleito muy casado entre terapeutas de gente que sí aplica electroterapia y gente que no aplica. Obviamente es mucho más fácil generar una sincinesia si estás estimulando directamente el nervio, ¿sí? Pero no implica que sea la única causal de una sincinesia. Insisto, si no haces mal los ejercicios, la vas a causar. Vas a generar esa reinnervación aberrante. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. En promedio, si me preguntan qué tan bien o qué tan mal es, les diría que valoraran a su paciente, ¿sí? Eso te iba a decir. Si tu paciente tiene una parálisis facial y solamente quiere recuperar funcionalidad, verse simétrico, que no tenga alteración, la carga psicológica de una parálisis facial es lo que derrumba a tu paciente. O sea, sí se siente mal y dice, ay, es que no puedo mover, pero la carga psicológica y emocional que tiene una parálisis facial es demasiado grande, entonces tú tienes que valorar eso. Yo en lo particular, en ocasiones sí la aplico, en ocasiones prefiero no hacerlo. Hay un estudio que elaboró la UNAM en el departamento de parálisis facial, psicología en la parálisis facial que tiene la UNAM en el 2016 me parece. 17, no me acuerdo. No me estás dando fechas de los güey, ¿verdad? No me acuerdo. Yo creo entre el 2016 para acá. Tiene un programa especializado la UNAM en pacientes con parálisis facial, en los cuales le dieron medicamentos en específico, le dieron terapia en específico, aplicación de electroterapia y placebos, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo. La evolución normal de una parálisis facial nos dice que en promedio en 3 meses tu paciente va a salir, ¿sí? Con o sin terapia. Sí. Fue un estudio hecho por la UNAM. Con o sin terapia. Y sí. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja de acudir con el terapeuta? Que obviamente tú vas a tener un mayor porcentaje de eficacia o de velocidad de evolución o de buenos resultados si vas con tu físico, ¿sí? En todos los casos hubo recuperación, tanto con los placebos, como con los medicamentos, como con la terapia. En todos. El estudio está bastante interesante, pero no significa que sin nosotros o sin la terapia el paciente se vaya a recuperar. ¿Cuántas veces hemos tenido pacientes que en una semana, sin problemas, se recuperó? En 5 sesiones tu paciente ya anda al 100. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue una alteración de la presión que una vez normalizándola y dándole los ejercicios, tu paciente sin problemas. Sí. En 3 sesiones sale tu paciente, pero hay veces que tenemos 2 meses al mismo paciente y sigue exactamente igual. Vuelvo a lo mismo, van a depender de muchos factores, de muchos problemas, de muchas alteraciones para que salga una parálisis facial. ¿Cuánto es el tiempo promedio? A veces hasta 6-8 meses para una recuperación, entre un 80 y 90% según este estudio de la UNAM. Luis, hay una pregunta. Ok, pregunte. No, espérame, que está. Espera. Sí, gracias. Por eso quiero dejar claro: el trabajo del terapeuta va a acelerar este proceso. Es necesario y es importante. Si nosotros metemos, por ejemplo, ellos metieron prednisona y metieron otro medicamento que se me fue durante el tratamiento y se dieron cuenta que aceleraban el proceso de reparación del nervio y la evolución de pacientes y lo reducían. Si tú combinabas medicamentos de intervención médica con la intervención terapéutica, ¿sí? Reducías los tiempos y la evolución era mucho mejor. En la mayoría de los pacientes tenían un 90% de recuperación total. Entonces es excelente. Pero obviamente
hay que tener muchas precauciones a la hora de elegir un correcto tratamiento, de dar una buena valoración. Si nosotros no tenemos una buena valoración, como dice el gordito, mi paciente llegó con diagnóstico de parálisis facial central y al final era una lesión del nervio, pues obviamente está cerrando todo el tratamiento para una lesión diferente. Entonces le estás dando muchas vueltas para algo bien sencillo. Hay que tener en cuenta que una correcta valoración y un buen tratamiento van a sacar mucho más rápido a tu paciente. ¿Cuál es el otro caso? Decías cuando empezaste a hablar de tratamiento, era como gusto, ¿no? de cada terapeuta. Yo más bien creo que es el hecho de una buena valoración para saber cuáles van a ser los agentes físicos y los ejercicios y los estímulos que vamos a trabajar con el paciente para que el paciente pueda tener una mejor recuperación. Evidentemente, como dice el licenciado Najavi, o sea, hay muchos factores alrededor de esto que nos pueden generar incluso que el paciente no mejore prontamente, pues no. Pero yo creo que una de las situaciones más importantes en un paciente con parálisis facial es enviarlo a terapia psicológica. Porque la verdad es que es muy difícil, pareciera que no, pero es muy difícil verte en el espejo y ver que hay una asimetría en tu cara después de cierta cantidad de años donde nunca lo has visto, pues, ¿no? Si tienes 30, si tienes 40 años, ¿no? Y esto afecta muchísimo a los pacientes que ya vienen a 2 o 3 sesiones de terapia y que ya quieren salir porque dicen que se sienten mal por juzgados. Sí, se la pinche sociedad es cabrón y luego, pues encima de todo, pues sí, o sea, la maldita se te queda viendo con cara de güey, estás medio chueco, ¿no? O sea, la verdad es que sí, entonces es muy importante que el paciente acuda a terapia psicológica por eso. Sí. Evidentemente ya estando en terapia psicológica, pues ya salen más cosas, ¿no? Pero pues eso es esa parte. Sí, por ejemplo, no es como si tú te lastimas la rodilla, te pongo un tape para que sientas algo bonito. La eficacia y funcionalidad del tape es de cada terapeuta, ¿sale? Yo lo aplico, pero depende de cada quien. Pero no puedes poner un tape en la cara porque va a ser mucho más notorio. Hay férulas especializadas para parálisis facial. Uno de los problemas más grandes de lo que a todos nos cuesta trabajo es reeducar la porción inferior, la porción de la boca. Cómo nos da dolores de cabeza esa parte. Entonces hay férulas para la boca, para una parálisis facial. Pero no es bonito que traigas un gancho jalándote desde la oreja. Pero si al paciente no le importa. Pero volvemos al punto del gordito. Pero digamos, el factor psicológico sí está muy pesado, sí es una carga muy pesada. Pero digamos, a mí no me importa que... no, pues a ti no, porque no te ha dado. Para que te eleve, ¿verdad? Vamos a enchocarte la cara. Si llegara un paciente que dijera que no le importa. Puedes ponerse. Al final de cuentas, todos los estímulos y todos los apoyos son importantes. Todos. Siempre y cuando estén bien dirigidos. ¿Sale? Si tú reeducas mal, vas a causar un problema. Muchas veces decimos, es que ya paré a mi paciente con una alteración de columna, y estás con una hemiplegia, y estás bien contento porque tu paciente se paró y caminó. Pero no te tomaste el tiempo para alinearlo, para que esa postura bípeda sea la correcta, sino que está así. Pero ya se paró. Tu paciente no se había parado en 6 meses. Sí, pero lo paraste mal. Pero lo paré, pero lo paraste mal. Pero lo paré. ¿Tú lo hubieras parado? No, ¿verdad? Conmigo estuvo 7 meses y ni siquiera. Sí, porque yo me enfoqué en alinear cabeza, en alinear columna, en alinear extremidades, y ahora sí, ya lo pararas, ¿no? Para que tú lo pudieras para que tú lo pararas chueco. Y lo querías salir. Es que lo venía. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si vas a hacer algo, hazlo con un objetivo en específico y que no dañe a tu paciente. Si tú le vas a causar un daño, mejor ni te metas. O si no le sabes, ni te metas. Es lo mejor. Pero bueno. Sí, pero mucha precaución con los pacientes, porque pues hay pacientes que vienen por la parálisis facial, consecuente ahí a alguna alteración de la presión arterial, y se les ocurre ponerle compresas, y se les ocurre ponerle no, o sea, precaución, tengan mucha precaución con lo que hacen. Y luego, todavía más, perdón por la palabra, a lo mejor y yo estoy muy equivocado y por favor corríjanme. Tenemos la falsa idea de que mi paciente viene con una alteración de la presión y tenemos la idea estúpida de inflar globos, ¿sí?
Sí, no. De inflar globos o mascar 2 horas chicles. O todo el por día, favor, güey. por favor, si su paciente tiene parálisis facial, no lo pongan a inflar globos. Si ustedes en sus 5 sentidos han inflado 5 globos, no más, 5 globos, termina terriblemente cansado el músculo y lastimado. No lo pongan a inflar globos porque la subidota de presión va a estar terrible, y si tiene una alteración de la presión o cardíaco, lo vas a terminar de joder. Y si tienes una alteración motora, pues todavía más, porque lo vas a terminar de joder, lo vas a lastimar, y cuando recuperes el nervio no vas a tener músculo para trabajar. No inflar globos y no mascar chicles todo el día. ¿Puedes mascarlos? Claro que sí. Uno, cuando vas a besar a la novia, punto. Si no, no hay razón para mascar todo el pinche día chicle. Hay un ejercicio con resistencia que se puede ocupar, es agarrar un vasito, lo llenas de agua, le metes un popote y empiezas a soplar el popote para generar un poco de resistencia, ya que tengas la oclusión completa de la boca, para que puedas tener un poquito de más fuerza. Ese ejercicio es muy bueno y no te daña como inflar globos o como mascar chicles todo el día. O solo buscar soplar lo más suyo. O soplar. Realmente no es como algo tan exagerado, pues no es como irlo. Ok. Ahora sí, ¿qué preguntas? Hay dos. Hay dos. Una. No, espérate. Bueno, ajá. Y para una persona que lleva poco más de 10 años con una parálisis facial, ¿se puede mejorar? Hay cirugías que se llaman translocación o transección o transferencia del nervio. Eso lo hace un neuro. ¿Se puede utilizar? Sí, se puede utilizar en daños muy grandes, por ejemplo, en parálisis faciales. Hay pacientes pediátricos que es una parálisis facial, ¿cómo se llama? Genética. Bueno, no es genética ni congénita, porque no es que se genere así, pero sí es durante el parto, ¿no? Que por algún problemilla que haya ahí. Yo no me siento eso. Entonces lo que pueden hacer es una translocación, una traslación, algo así, se me fue el nombre, es como una translocación, básicamente es una translocación del nervio. ¿Qué hacen? Ponen un puentecito entre un nervio y otro, ¿para qué? Para que genere la información y pueda generar una contracción. Es funcional, pero se busca más una simetría facial. Pero sí se puede, pero tiene que valorarlo un neuro para decirte si es viable o no. ¿Hay posibilidad? Sí, con fisioterapia no. ¿Sí? Después de 10 años el nervio ya no pega, ¿sale? Nosotros tenemos entre 6 y 8 meses para ver una máxima evolución en una lesión del nervio, y hasta un año para nuestro pico máximo. Después de un año ya se entabló y lo que tenemos que hacer es potenciar lo que hayamos ganado. ¿Ok? ¿Qué opina del tratamiento con apiterapia? ¿Con qué? Apiterapia. Apiterapia. Lo de las abejitas. ¡Ah! ¿Qué opino del tratamiento de la apiterapia? Supongo que para parálisis facial. Yo creo que mientras no te haga daño, está No te bien. hace daño, ¿no? Sí. Mire, es como la homeopatía. La homeopatía no hay un estudio clínico establecido. Mira, Andrés Rosas apenas subió un post donde decía, está bien prepararse, está bien ir a cursos, está bien seguir estudiando y aprendiendo y ser mejores, pero también chequen quién está haciendo el curso, ¿sí? Porque no es lo mismo que aprendas del hijo de vecina a que aprendas con un profesional. No es cierto, no hagas caso, vayan a certificado. O sea, hay muchos que abren cursos a lo bestia. Sí, déjelo. Pero el gordito los promueve, no es que él los dé, es diferente. Bueno, sí es cierto. Entonces, ahí es totalmente diferente. Y viene un profesional a dar. Por favor. Viene un profesional, no los da él. No los da él, viene un personal. Una persona que Entonces, sabe. ¿qué pienso? Si no te está haciendo ningún daño, la verdad no puedo opinar de algo que no conozco. Entonces, no sé en qué consiste, cuáles son las técnicas o de qué trata, y si no podría opinar directamente la apiterapia. Pero supongo que si no hace daño no hay problema, solo aguas que no seas alérgico a las abejas y te termine de torcer. Pero pues ya te baja la ciudad. Sí, se te hincha y igual estás más de forma, pero simétrico. ¿No? Yo vi un tratamiento de apiterapia para pacientes con artritis reumatoide. Es que al final de cuentas,
en lo que se basa es que al ser una toxina, tu cuerpo tiene que va a una llegar, reacción, y esta reacción es de reparación. Va a llegar muchos mediadores del dolor, mediadores de inflamación y sustancias que reparen. Entonces, como va a llegar muchas cosas buenas, pues de paso van a curar. Entonces, En términos muy generales, ojo, esto es en términos es como decir, te das cuenta que estaba me corté la mano, pues me voy a hacer una cortada más grande enfrente para que todo lo que está cerca pues se cure. En términos muy generales y muy llanos, ¿sale? Insisto, yo no sé de apiterapia, entonces no podría decir si es bueno o malo, pero en términos muy generales en eso se basa. Es, por ejemplo, las personas que tienen dolor de cabeza, que te dicen, si tienes dolor de cabeza puedes generar puntos de presión, chupa limón, puedes generar puntos de presión en los cuales tú aumentas el dolor en ciertas zonas, quitas el dolor de cabeza, regulas la presión y pues ya no te duele la cabeza, pero te duele el brazo, sí, exactamente, pero pues es básicamente eso. Agarraba las hojitas, ponía la paciente, tenía ¿qué se llama? Una planta, ¿sabes? Que se cuelga, ¿no ves? En la pared. Tenía muchas enredaderas les llaman. Enredaderas. Y tenía, pues las florecitas generaban mucho el llamado de las abejas. Polen. No sé qué hace. O sea, la verdad no soy. Las flores llamaban a las abejas, les llamaban. No soy apicultor, no soy abejólogo, no, o sea, no sé qué pedo. Tampoco sé de plantas. Ni soy plantívoro. Pero pues ahí agarraba sus abejitas. Tenía que ponerse un piquete en cada articulación. Entonces como que toda la mano así como que agarraba una y ¡piu! Y agarraba otra y ¡piu! Mataba 1, 2, 3, 4. Por favor, no maten a las abejitas. Pues sí. Son necesarias para polinizar el planeta y gracias a ellos la mayoría de los... Bueno, de hecho el planeta está verde por las abejas. Por favor, no las mate. Sí, murieron muchas abejas y ellas siguen teniendo artritis. No las maten. Pero bueno. ¿En qué íbamos? Tratamiento. Sí, ¿qué opinamos acerca de la apicultura? Masaje, sí es importante un masaje. En cuanto a dirección y forma del masaje, lo más común es que lo hagan de proximal a distal y de ascendente a descendente. No, de descendente a ascendente, de arriba a abajo y de adentro a afuera. ¿Para qué? Para aumentar la circulación. ¿Cómo? Así, exactamente así. ¿Para qué? Para que tú mejores la circulación y mejores el tono y el tropismo muscular. Y lo más importante es la reeducación muscular frente al espejo a través de ejercicios específicos para los músculos para evitar cinesias. Y listo. ¿Qué tan efectivo sería, en la parte del masaje? No en vez del masaje, sino añadir un drenaje linfático. ¿Jala? Un drenaje linfático. ¿Cómo? ¿Manual? Pues sí. Sí, porque no vas a poner la bota ahí en la cabeza, ¿verdad? No, pero puedes ponerte. No. Al momento de que está en sesión, hacemos el drenaje. O le puedes poner electro. También, pues. No pongan ultra. Entonces, conozco gente que pone un electrodo aquí y el otro en la frente y lo deja conectado 15 minutos. O sea, sí. Los 4 electrodos acá. Por favor, por eso no preguntes. Lo he visto. Pero bueno. ¿Pero qué por ahí? Yo puse una. Pero drenaje, ¿para qué? Un drenaje linfático manual. ¿Para qué? Que no lo vamos a presenciar. No, pero ¿cuál es tu objetivo? Pues si se hace el drenaje, en teoría estaríamos limpiando la zona de... Bueno, ayudando a eliminar el desecho, ¿no? ¿Recuerdas lo que dijo nuestro invitado César, el que trajo el gordito? Es que ya estaba yo encabronado porque nos estaba desmintiendo, ¿no? Ok, César nos dijo que las sustancias se eliminan de manera diferente y que sí sirve un masaje de drenaje, pero no es como mágico. Escucha, acuérdate que tú para hacer un drenaje linfático tienes que redirigir todas las sustancias, tienes que llevarlo de una cisterna linfática a otra. ¿Dónde están las cisternas linfáticas en cara y cómo tendrías que hacer el masaje y cómo para qué? Al final de cuentas sí se están generando sustancias de desecho
Y sí, uno de los músculos más fuertes que tienes en el cuerpo está en la cara. Pero igual y si para algo, no sabría decirte si en específico un drenaje linfático te va a ayudar a recuperarte más. Por ejemplo, hay una... O sea, hablamos de que mientras más estímulos se den... No más estímulos. Bueno, en este caso, Estímulos adecuados. Lo que buscaría con un drenaje es intentar ayudar a limpiar esa zona de los desechos y pueda... ¿Cómo que intentar? Lo ¿Qué hacen es? los... Pero es que, o sea, sí, pero acuérdate, Mahatma, que tampoco puedes meterle tanto al cuerpo. Conozco terapeutas que meten compresa, electro, ultra, láser, ondas de choque y ejercicios, masaje y ultrasonido. Sí, todo en una sesión. Y obviamente y son sesiones de hora y media. ¿Y qué le vas a hacer a tu paciente? Nada. Exactamente, enfócate en las prioridades de tu paciente. ¿Sí? Yo te diría sí, igual y si funciona, pero lo podrás hacer una vez. Tampoco es que generes tantas sustancias de desechos, creo yo, como para hacerlo diario. Igual y después de una semana de trabajo, pues ya le avientas un drenajito y bueno, funciona. ¿Qué sigue? Tratamiento. Pronóstico. El 90%. Sí. meses. ¿Ya? Y pues eso es básicamente lo que hablamos de parálisis facial. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Había otra duda? ¿No había más dudas? Yo de parálisis no. Perfecto. Espérate, afasia a su madre. Dice Al Herrera, afasia transcordial sensorial. Así dice, afasia transcordial sensorial. ¿Qué tratamiento? ¿No es cordial? Era cordial y dejó de No, ser. dejó de ser cordial. No, es que es trans, es los dos, es cordial y no cordial. Cordial. Puedes, o sea, es como bipolar, ¿no? Cordial. Por eso, transcordial. Supongo que es transcordal o transcordial, algo así. ¡Oh! Ok, una fascia Hicieron preguntas, no me estás haciendo. transcordial sensorial. Una fascia es una alteración en la percepción o la, ¿cómo se dice? Interpretación. Yo pensé que lo ibas a buscar. No. ¿Qué es una fascia transcordial sensorial? ¿Sale? En la percepción o la interpretación de una transcordial. Cordial. Sensorial. Pero es cordial. Ha de ser cáncer, güey, ¿no? No, es como una alteración. Bueno, yo, mira, a lo mejor y lo conozco con otro nombre y apellido. Cordial. Pero a lo que yo entiendo es que, por ejemplo, no entiendo bien o no traduzco bien lo que estoy diciendo. Transcortical. Ok, dice, se caracteriza por una disociación entre una buena capacidad de repetición y un defecto de la comprensión de palabras que el paciente puede repetir. Es una alteración del lenguaje, ahí lo tendríamos que ver directamente con un terapeuta del lenguaje. Acuérdense, hay que ser conscientes de nuestras limitantes. El manejo de cavidad oral lo debe de hacer mínimo un terapeuta ocupacional, como mínimo, o un terapeuta de lenguaje. Un terapeuta físico, claro que lo podemos hacer, ¿sí? Porque por eso también podemos aplicar Vital Steam, pero el Vital Steam debe estar certificado para ponerlo y es para alteraciones de la deglución y abarcas toda la estructura oral. También podemos trabajar a través del terapia manual, la articulación temporomandibular y alteraciones de la cavidad oral. Pero ya una alteración como tal del lenguaje, tanto de la interpretación o de la recepción del mensaje como la comunicación, pues está muy campeón. Yo creo, en lo muy particular, es mandarlo de entrada con un neurólogo y después con un terapeuta de lenguaje para que ellos se pongan de acuerdo. Muchas de las terapias de lenguaje también tienen que pasar con un médico que hable, que tenga el tiene que cursar con una audiometría o un estudio de audición. ¿Por qué? Porque muchas alteraciones del lenguaje y de la interpretación. Mira, esta chamaca está viendo videos.
Pero qué pedo, a ver. Ok, Por favor, Nosotros volteamos a ver el teléfono porque le picamos aquí a para los- darle para que Sí. generemos vistas, pero ella está viendo cosas en Facebook. Sí, Mínimo muy mal. comparte, ¿no? Por lo menos enséñala a la cámara. Ponlo en Entonces, el Javi. sí podemos tener intervención, pero hay que ser muy específico en lo que queremos abarcar. No es lo mismo querer ayudar al paciente si no tenemos Eso es como idea, mal querer. si no tenemos idea de lo que vamos a valorar o de lo que vamos a hacer. Digo, si no tenemos un buen concepto, lo que le decía ahorita a Mahatma, si no sé lo que es lo correcto, si no sé que él está bien y lo tomo como un punto de referencia, no voy a saber qué tan mal va a estar mi paciente y en qué me tengo que enfocar. El agarrarnos de nuestros colaboradores y de nuestro equipo de trabajo nos va a ayudar a mejorar. Una pregunta, ¿también se puede utilizar método de tratamiento? ¿Se puede utilizar un método de RUP? Creo que sí, que ¿no? Por el, quedaron- tono, por el manejo de tono muscular, ¿no? Quedaron muchos espacios abiertos en cuanto al tema de Ruth. El tema de Ruth se basa en las leyes de Sherrington. La mayoría de las bases neurofisiológicas de Ruth tienen una base de Sherrington. Y ahí Casi nos todas dice... perdón, hay casi todas las técnicas basadas para neurofisiología. Todas las técnicas, Son de hecho, basadas en las de en Sherrington. Entonces, si nos basamos en ese principio, vas a hablar de un desarrollo neurológico próximo distal, cefalocaudal, y pues sí se puede utilizar las técnicas de Ruth, pero tienen que ser muy específicas. Recuerden que hay técnicas específicas de Ruth, no solo las texturas y no solo el cepillado, que es lo que más conocemos. ¿Alguien no es un fisioterapeuta? Uno bueno, no, güey. No. No existe. Entonces, sí se puede utilizar, pero hay que tener consciente o hay que ser consciente de qué técnica, de qué técnica de Ruth vamos a utilizar. Muy bien. Plasma rico en plaquetas como tratamiento en lesiones articulares. Plasma rico en plaquetas para lesiones articulares. Depende de qué tan rico sea, ¿no? Diga, si no, yo soy rico. Ok, mira, la implementación de ozonoterapia, la oxigenación de la sangre, la aplicación de plasma rico en plaquetas debe ser valorado en cuanto a la función y la economía. Es por ejemplo, si tú me dices, le puedo poner toxina botulínica a un paciente para que tenga mejor movimiento y dolor, claro, métele toxina botulínica. El problema está en que la inyección le va a salir en 5,000 pesos, si bien le va, y que el efecto le va a durar 15 días, mucho, dependiendo de 3 a 15 días, y que tienes ese tiempo para poder movilizar y explotar a la terapia, ¿sí? Por ejemplo, la utilización del ultrasonido es buena, el ultrasonido sirve, pero el problema del ultrasonido es que no lo sabemos aplicar muchas veces. A ver, en 10 minutos de ultrasonido útil, ¿cuánto es el tiempo funcional de las del ultrasonido? Si yo aplico 10 minutos de ultrasonido, ¿cuánto está absorbiendo? De 3 a 5. No, chingada. Heber. No le atiné, no mames, son 7. Exactamente, de 7 a 10 minutos. Por eso, ¿qué dije yo? De 3 a 5. 3 más 4. ¿Sí? Eso es tu absorción eficaz del haz del ultrasonido. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes para utilizar el efecto? Pues otros 7. No. ¿Tienes 7? ¿Como para utilizarlo o para Sí, ¿cuánto tiempo? o Ya- para hacer uso de los efectos? Los efectos que no son 7 minutos. No. ¿Cuántos son? Los 3 que me quedan, ¿no? De 3 a 4 otra vez. Son de 10 a 15 minutos eficaces después de la aplicación de 10 minutos útiles de ultrasonido. Ok, ya tenía los Después primeros de siete. 10 a 15 minutos, Bueno, a lo menos de 10. tú ya los efectos de
térmicos y de movilización ya no van a funcionar. Entonces tú durante esos 10 minutos puedes dedicarte a estirar a tu paciente y potencias la aplicación de ultrasonido. Si tú aplicas ultrasonido y dejas que se vaya tu paciente, realmente no le estás haciendo nada. Ese es el chiste. Hay un comentario muy bueno acá del licenciado Jorge Luis. Dice, yo tuve un compañero que usaba punción, no era yo. Yo tuve un compañero que usaba punción seca sobre la parte hipotónica, pero siempre le decía que la afección es a nivel del nervio, no del músculo. ¿Ven qué pedo? Yo conozco gente que le ponía a pacientes con síndrome de Down punción seca. No mames, ¿neta? Lo conozco y se peina para atrás. Ay, Dios, no, por la nariz. Todos así, ¿no? Todos venga que ver. ¡Chan, chan, chan! No, mi pelo es como... No. ¿Quién? ¿Del hermoso que hablábamos? Es hermoso. Es un hermoso. Debes decir, es un hermoso que se peina atrás, no vamos a decir quién. Para no quemar al licenciado. Entonces, sí, hay gente que utiliza punción seca para todo. La punción seca, como lo dijo el gordito en su tema, es muy buena, muy eficaz para alteraciones musculares, ¿sale? Si tienes un paciente con parálisis facial, no le va a servir una punción seca. Si tienes un paciente con una lesión del nervio, no le va a servir una punción seca para el nervio, ¿sí? No. O sea, si conozco gente que, te digo, un paciente, imagínate, paciente con síndrome de Down que por lo general tiene un estado de flacidez o hipotonía generalizada, ¿para qué chingo le pones una punción seca? Porque tenía un problema de dolor en el hombro. A ver, bueno, ya, hagan lo que quieran. Comenta. Te va a hacer daño, güey. Sí, ¿te por eso luego me dices, güey, me arde la boca del estómago, güey. Por eso, güey. Por no decirlo. Con todo respeto a Jorge Luis, era tu compañero, que digo yo que qué mal está haciendo. Sí, le estás haciendo. Ahora lo puedes decir con las palabras que tú quieras, ¿ok? O por ejemplo, no lo hagan. También es Güey, importante. si no saben, no atienden al paciente. O sea, si no sabes qué hacer, no atiendas al paciente. Mándalo con otro y ya. ¿Para qué chingados se meten en el pedo? Cuando hay parálisis facial, a veces tenemos disfunciones temporomandibulares. Casi siempre. Obviamente, si hay un desequilibrio, recuerden que el nervio facial tiene tres porciones: una sensitiva, una motora y una vegetativa. Entonces va a tener alteración de secreción de saliva y de lágrimas, vas a tener alteraciones sensitivas, auditivas, visuales, y puedes tener alteraciones musculoesqueléticas que obviamente las vas a tener. Y si no tienes una buena estabilidad muscular, acuérdate que la articulación y el hueso van hacia donde el músculo mande. Si tu músculo no tiene una buena capacidad para estabilizar una articulación, pues va a tronar y puedes tener alteraciones temporomandibulares. Y no solo eso, muchas cosas más. Pero eso ya lo veremos en otro tema, la articulación temporomandibular. Y que nos va a dar el Mahatma. muy bien nombrado Mahatma. El próximo Máster jueves, en temporomandibular. ¿No? Sí soy. Y soy demasiada punción seca, hacía neuromodulaciones. No sé, Raimundo, la verdad, no quiero estar ahí, no quiero saber. Ok. Y sí, está bastante bien tu comentario, Jorge Luis. Es tema Gracias. Gracias por... Quizás no hacía punción seca, hacía neuromodulación. ¿Te imaginas? Bueno, es que, yo lo veo así. Tranquilo. Yo conozco terapeutas, y yo no es que esté mal. ¿Viste cómo? He visto terapeutas que meten electro con punción, que es electropunción. ¿Sí? Y no es que esté mal. Existe la técnica. Quiero decir que existe la técnica. Sí, yo he visto que lo pero es muy ya lo aprendieron una vez y para sí, todo. Y ojo, puedes utilizar equipos y puedes utilizar electrodos. No, es que llega mucho más. Si sabes modificar tu equipo de electroterapia, puede ser profundo, una corriente interferencial. Y no porque esto lo utilizan para fortalecer, ojo, pero una corriente interferencial puede tener una alteración a nivel visceral, puede penetrar de 5 a 10 centímetros sin ningún problema. Hay pacientes que le ponen corrientes interferenciales a zona lumbar y no se les quita el dolor, pero saliendo van al baño. ¿Por qué? Porque modificaste el sistema visceral y les provocaste ir al baño. ¿Produjiste? ¿Sí? Entonces, si tú sabes aplicar bien electro, no necesitas por qué
en lo particular meter una aguja con la electricidad. Si alguna vez se han hecho una electromiografía, es terrible. Si tú metes una corriente eléctrica con una aguja, obviamente va a ser invasivo. Hay gente que para todo quiere meter agujas, no está mal, es una excelente técnica. Él no hace eso. No, el gordito lo dejó muy claro. Yo solamente cuando es muy necesario y cuando mi paciente así lo requiere. Y para eso necesitas hacer la certificación, la especialización, para que no andes haciendo lo que tú quieras, sino que sepas lo que aplicas. Sí, no es feria. Sí. Sí, tener mucho cuidado con ese rollo de la neuromodulación, digo. Ya saben que el manejo de la electroterapia pues es bastante complejo y delicado, ¿ok? Desde la valoración del paciente para ver qué tipo de electro necesita, ¿ok? Entonces imagínense si se han tenido casos de pacientes que se queman con un electrodo de 5 centímetros. ¿Qué tan viable puede ser que puedas quemar a un paciente con una aguja dentro, ¿no? Entonces realmente es feíto, ¿no? Para los pacientes. Tuvimos ya la mala experiencia por ahí de conocer a un compañerito que quemó a un pacientito con interferenciales. Dios santo, ¿quién quema a un paciente con interferenciales? Sí, es como sacarse la lotería 3 veces. Y es que no es que sea difícil, mira. El verdadero problema es que no tenemos ni siquiera las bases correctas, ¿no? Si siguiéramos la ley de no más de 1 mA por centímetro cuadrado a la hora de aplicar la corriente eléctrica, y terminemos hecho un bolillo para el coraje. Sí, que sean dos. Si supiéramos aplicar, miren, para dosificar el ultrasonido y para dosificar electroterapia hay fórmulas específicas. No es nada más, va a sentir cosquillitas, ¿sí? Hay fórmulas específicas para dosificar electroterapia y dosificar ultrasonido en las cuales tú te evitas totalmente el riesgo de una quemadura o lo reduces al mínimo. Si tú siguieras esos principios, no habría ningún problema. Pero ¿cuántos, siendo sinceros, ocupamos una fórmula para poner ultrasonido? A ver, si el área si X es igual a 2 es más, ¿cuántos terapeutas saben la velocidad correcta de la aplicación del ultrasonido? ¿Cuánto tienes que desplazarte y a qué velocidad para una correcta aplicación? Entonces dices, muévelo regular en circulitos. ¿Esa es la técnica de aplicación del ultrasonido? No. Entonces, aguas por ahí. Y segunda, las quemaduras de electroterapia, las quemaduras del electro se llaman quemaduras en cono o en iceberg. Y hay que saber por qué. Porque se ve se ve un poquito en la piel y adentro tienes un verdadero relajo. Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Y ya no hay más preguntas? Pues por ahora creo que... Sí, Jorge, terminando me he hecho un bolillo con carne y chilaquiles adentro. Pues yo creo que de hecho ya son 11:30 casi. Nos quedamos cortos ya de tiempo. Estuvo interesante. Bastante interesante este día. Nos quedamos con nuestro tema, bueno, bajando yo, pero vamos a estarlo. En la próxima transmisión ya lo estaremos dando, ¿no? Sí, el mío era muy interesante, iba a hablar acerca del túnel carpiano en las mujeres embarazadas. Sí. Y eso es muy bueno. Pero bueno, ya sabemos ya. Sí, ¿no? Está bastante interesante. Y pues recuerden, amigos, que estamos todos los jueves en punto de las 10 de la mañana en esto que es de Fisios para Fisios. Muchas gracias. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios sobre este u otros temas, de verdad déjennos saber. Está excelente, hoy tuvimos buen foro y pues hay que echarle ganas. Felicidades, esperemos haber respondido todas las preguntas. Neni, te respondimos vía inbox, espero que hayas recibido la respuesta. No recibimos contestación como la Eugenio. Perdón, sí, a mí me confirmó que sí había recibido. Bueno. También H. Herrera, mandamos la vez pasada las respuestas de su pregunta. Si tienen dudas, de verdad nos tomamos el tiempo para contestarlas. Esto es de Fisios para Fisios.